Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Paula Alzate, chair del Comité de Legislación e Impuestos. Estamos muy felices de que nos acompañen el día de hoy. Previo a presentar a nuestras expositoras, doy paso a Kenneth del Valle, especialista comercial de la International Trade Administration del Departamento de Comercio de la Embajada de Estados Unidos, quien nos hablará acerca del programa de asesoría para empresas que están pensando en invertir, en Estados Unidos. Adelante, Kenneth, bienvenido. Gracias, Paola. Gracias por recibirnos. Tenemos un nombre bastante largo, sí, dice el International Administration Department of Commerce. Nos conoce más como el US Commercial Service a nivel mundial. Tenemos presencia en 80 países del mundo, en las diferentes embajadas y consulados. Y hoy, pues, quería aprovechar unos 5 minutos solamente para conversar de este programa, porque nos pareció muy interesante el topic que se va a manejar hoy, ya que están pensando en planeación fiscal, en cómo invertir en Estados Unidos. Nosotros en la embajada tenemos un programa que se llama Select USA. Y Select USA lo que busca es, como misión principal, atraer la mayor cantidad de empresas del mundo en Estados Unidos. Como saben, la prioridad del presidente Trump es la prosperidad económica de Estados Unidos y obviamente de los países aliados. Entonces, este programa atiende empresas a nivel mundial que estén pensando en entrar a Estados Unidos, pero no saben cómo. Entonces, hoy ustedes van a ver toda la parte fiscal y es fabuloso, pero saben, cada estado tiene sus beneficios para las empresas, dependiendo de la industria en la que uno se maneje. Así que lo que damos en Select USA es una asesoría de investigación de mercado. Quiero recalcar que esto es gratuito para empresas que están interesadas. Se reúnen con nosotros, yo los pongo en contacto con un portfolio manager en Estados Unidos y ahí se empieza a conversar, se llena un cuestionario como por todos lados y empezamos a ver dónde están, en qué etapa del proceso y hacia dónde quieren llegar. Y ahí se va abriendo un abanico de oportunidades. Nosotros no podemos promover un estado o una ciudad en específico, sino que tenemos que poner todo abierto para que al final sean ustedes como empresarios los que tomen la decisión de dónde quieren ir. Y también tenemos programas, eventos, ferias a lo largo del año donde uno puede viajar y conocer, y pues específicamente hoy quiero conversar un poquito de el Select USA Investment Summit. Esta cumbre de inversiones atrae más de 5,000 personas todos los años. Es el evento más importante que tiene Select USA dentro del Departamento de Comercio. Este año va a ser pues del 3 al 6 de mayo. Va a ser en Maryland, en el Gaylord National Resort, todos los años en el mismo lugar. Y es un punto muy céntrico para que las personas puedan viajar y recibir, el país se reciben delegaciones de todos los países. Entonces, uno piensa, ¿no? ¿Para qué voy a ir al Summit? Pues es si estoy pensando en invertir apenas las ideas, o si ya estoy de verdad comprometido en que voy a dar el paso de invertir, o si ya estoy en Estados Unidos, pero digamos, estoy en Miami y yo quiero ver cómo me va. Vamos a ver qué posibilidades hay. Entonces, este evento permite obtener mucha información. Ok, como pueden ver aquí, el año pasado tuvimos más de 5,500 personas que asistieron de 100 países y tuvimos representación de 54 territorios de Estados Unidos. Más de 1,100 EDOs, que son las organizaciones de desarrollo económico que están en las diferentes ciudades y estados. Tuvimos 5 miembros del Consejo de Gabinete, la Casa Blanca, más de 160 presentadores que hablaban de los beneficios de la inversión en Estados Unidos, 14 jefes de misión, que pueden ser embajadores o encargados de negocios de las embajadas a nivel mundial, y 11 gobernadores de estados en Estados Unidos. Entonces, si lo vemos así, la cantidad de personajes importantes que tenemos en ese lugar realmente vale la pena hacer una inversión de viajar y conocer. Y el logro que obtiene Estados Unidos, pues al tener una empresa de afuera, es generar empleo. Entonces, creo que es una oportunidad de ganar y que se le da un montón de información gratis a las empresas, más lo que consiguen los que pagan por ir al evento, y si logran entrar a hacer operaciones en Estados Unidos, pues el país gana con mayor empleo. Aquí un poquito de información de cuáles son los países que más han participado en el Summit, y pueden ver en la parte de abajo, no voy a poner a repetirlas todas porque me les quito todo el tiempo a ustedes aquí, de cuáles son las industrias que más se buscan
mucha gente, les decía antes de empezar la reunión, pregunta, oye, pero es que Panamá está es para que vengan empresas. Pero siempre hay oportunidad, siempre hay empresas que están pensando, mira, ya no hay por dónde más partir el pastel en Panamá, necesitamos buscar otro cake. Y Estados Unidos es un país enorme. Y así como nosotros traemos, que la mayoría de las cosas que hacemos, empresas de Estados Unidos a Panamá para hacer negocios con empresas panameñas, también tenemos esta opción de ayudar a las empresas panameñas a conozcan el mercado estadounidense y ver qué beneficios hay de invertir allá. Así que si alguno de los miembros del comité está en estos sectores o tiene conocidos, contactos dentro de su cartera de clientes que estén pensando en invertir, pueden contactarme. Con mucho gusto les doy información para que puedan conocer un poquito más y seguir explorando. También tenemos eventos que ellos le llaman spin-offs. Tenemos uno que es el TEC, para empresas de tecnología, principalmente startups. Se dan mentorías, asesorías de cómo ayudar a crecer ese negocio y que lo lleven a Estados Unidos también. Dentro de los spin-offs, aquí pueden ver también, tenemos una lista de diferentes eventos que se hacen a lo largo del año. Estos son todos de este año. Y cada ciudad tiene uno enfocado en industrias que necesitan ellos atraer. Así que cuando les compartamos este PDF a todos los que están conectados, van a poder ver con más detalle todo. Si no, me demoro 2 horas aquí hablando. No lo debo hablar. Dentro de las oportunidades que pueden tener con todas las personas que iban, nosotros podemos ayudarlos a agendar reuniones one-on-one con estas personas que están asistiendo, los EDO leaders o los empresarios que van y tienen estas oportunidades de hacer networking allá. Así que aprovechen esta oportunidad que estamos dando. Todo tiene un costo, nada es gratis, pero si vemos la inversión no es tan grande pensando todos los beneficios que se pueden obtener. Esa es la tarifa de Early Bird, que es 1.200. Después de esta fecha, pues va a seguir aumentando un poco, pero pueden contactarnos y vamos viendo cómo van los precios cambiando más adelante. Kilian, te pregunto, ¿cualquier persona puede participar en eso? Sí, cualquier persona que tenga una empresa, cualquier empresario, cualquier gente de empresa. O persona natural que preste servicios sí, también. Profesionales, para el caso. Toda, como les dije en unas slides anteriores, si lo estás pensando, si ya estás comprometido o si ya estás allá. Es cuestión de que nos contacten en la embajada y vamos explorando a ver, ¿no? Si les conviene, porque si de repente no les conviene, también les vamos a decir, no lo vamos a hacer. Poner un dinero que de repente no les saquen provecho. La idea es que puedan aprovechar la oportunidad al máximo. Y ahí les vamos a dar la asesoría de si vale la pena que vayan hasta allá o de repente con reuniones one-on-one con nosotros. Pueden tener assessment. Correcto. O sea, el assessment es gratuito. Acá hay una inversión pues por toda la oportunidad que se da de networking, ¿no? Y como les comenté que hay uno de tecnología, pues también tiene un costo. Y aquí lo pueden ver. Acá abajo pueden ver en la diapositiva también los costos, dependiendo de la fecha en la que estén inscribiéndose, así que para que lo tengan en consideración. Y cualquier cosa, pues este es mi contacto, este PDF, Sara, lo puedes compartir a todos los miembros del comité, todo el que esté interesado, pueden escribirme y con mucho gusto estamos a la orden para aclarar cualquier información. Yo soy panameño, sí, yo soy panameño, estoy aquí en la embajada de Estados Unidos en Panamá. Sí, claro, me parece fabuloso. Perfecto. Así que bueno, con eso ya. Muchas gracias. Termino de función de telonero. Bueno, gracias. Esta información tan importante, así que ahora el tema que nos trae hoy al comité, que es la planeación fiscal internacional para inversión en Estados Unidos. Invertir en Estados Unidos ofrece grandes oportunidades, pero también implica decisiones estructurales claves desde el inicio, como invertir, a través de qué vehículo, cómo optimizar la carga fiscal, cómo gestionar riesgos y cómo asegurar el cumplimiento tanto en Estados Unidos como en la jurisdicción de origen. Así que en este espacio buscamos precisamente brindar una claridad y una visión práctica para tomar decisiones informadas en un entorno cada vez más regulado y sofisticado. Así que para esto nos visitan 2 profesionales desde Miami y San Diego, respectivamente. Joana León, contadora pública certificada en Estados Unidos con más de 20 años de experiencia en tributación estadounidense, tanto nacional como internacional. Se especializa en asesorar a personas de alto patrimonio y a clientes con movilidad global en asuntos fiscales transfronterizos, complejos y en cumplimiento tributario. En agosto de 2024 se incorporó a De la Hoz Pérez y Barbeito LLP como socia de impuestos, aportando a la firma una sólida experiencia internacional
y un enfoque especializado en clientes privados. Inició su carrera en el 2005 en HLB Gravity, sí, LLB en Miami. Posteriormente pasó 8 años en Londres trabajando para PwC y Frank Hirsch PLC, donde asesoró a inversionistas extranjeros y a ciudadanos estadounidenses en el extranjero en temas fiscales estadounidenses. Sus áreas de especialización incluyen planificación fiscal previa a inmigración y planificación fiscal inbound, planificación fiscal estadounidense outbound para personas estadounidenses con activos intereses comerciales en el extranjero, cumplimiento de FIRPTA y estructuración de bienes raíces en Estados Unidos para inversionistas extranjeros, entre otros. Por otro lado, Leslie Miranda es una abogada licenciada para ejercer el derecho tanto en California como en Venezuela. Cuenta con una maestría en Derecho de la Universidad de San Diego. Actualmente se desempeña como abogada fiscal de la firma Hunt Maxwell en California, donde asesora a individuos, familias y empresas en planificación fiscal internacional, litigio tributario y obligaciones tributarias. Su práctica se centra en la estructuración y el análisis de transacciones en Estados Unidos y América Latina. Adicionalmente, representa a clientes en controversias fiscales complejas ante el IRS, FDB, EDD, en California Department of Tax and Fee Administration. Leslie también trabaja como profesora adjunta del programa de LLM en la Universidad de San Diego, impartiendo clases de Derecho Empresarial e Impuestos. Así que es un placer tenerlas acá. Bienvenidas. Muchas gracias por esa presentación. Sí, gracias. Gracias por la invitación, Pablo, y gracias a Chapro por tenernos aquí el día de hoy. Gracias por participar. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito de la parte fiscal, de la planificación fiscal para la inversión en Estados Unidos, pero vamos a empezar hablando de quiénes son sujetos al impuesto sobre la renta y al estate tax, al impuesto de donaciones y sucesiones, porque si vamos a invertir en Estados Unidos, tenemos que saber quién está sujeto al impuesto sobre la renta y quién no. Y luego de eso vamos a hablar un poco de los beneficios que tiene Estados Unidos a nivel fiscal, los incentivos que tenemos hoy para invertir en Estados Unidos. Y vamos a terminar, digamos, con la parte contable, con cuáles son las tasas de impuestos, cuáles son tus obligaciones, cuándo se deben pagar los impuestos, porque allá se pagan de una manera muy específica y así evitar cualquier tipo de intereses y penalidades. Sí, bueno, yo sé que tenemos una hora nada más, un poquito menos. Vamos a tratar de hacer rapidito. Esta diapositiva siempre le ponemos a los abogados. En Estados Unidos, el asesoramiento legal es una charla informativa. Ok, entonces vamos a empezar por el impuesto sobre la renta. ¿Quiénes están sujetos? En inglés se le llama quiénes son los USA person y quiénes no, ¿no? Entonces, ¿quiénes se consideran sujetos al impuesto sobre la renta en Estados Unidos? ¿No? Número 1, las empresas constituidas en Estados Unidos, los ciudadanos americanos y los extranjeros residentes, que es cuando tenemos, digamos, las dudas, ¿no? Los primeros son las personas que tienen green card y los segundos son los que tienen presencia sustancial. Ahí es donde más preguntas hay, porque hay muchos inversionistas que van a Estados Unidos, estamos invirtiendo, pasamos un tiempo en Estados Unidos, nos devolvemos, o estamos en un proceso migratorio, y una vez que yo tengo presencia sustancial, que ya vamos a ver cuál es el test, me considero ciudadano americano a fines de impuestos sobre la renta. Entonces, vamos a ver quiénes cumplen con eso. Las personas que tienen más de 183 días en Estados Unidos, en el lapso de 3 años. Y el test es un poquito complicado porque tomamos en cuenta el tiempo que tenemos en el año que está corriendo, un tercio del anterior y un sexto del anterior. O sea, como es complicado, hay un safe harbor que son 120 días. Normalmente le preguntamos al cliente, durante esos 3 años, ¿tienes más de 120 días cada año? Si la respuesta es sí, pues automáticamente esa persona cumple con la presencia sustancial. ¿Y cuál es la importancia de esto? Si yo tengo más de 183 días y cumplo con la presencia sustancial, voy a estar sujeto al impuesto sobre la renta en Estados Unidos, lo cual quiere decir que le tengo que declarar a Estados Unidos no solo lo que tengo ahí, sino lo que tengo afuera, que en este caso lo que tengo en Panamá, lo que tengo en México, lo que tengo en cualquier lugar del mundo. Entonces digamos, un elemento muy importante a tomar en cuenta. Y vamos a ver que hay una cantidad de reportes que tengo que hacer si eso pasa. Y siempre tenemos que ver si son inversionistas. Muchas personas hacen la inversión por un tema migratorio a Estados Unidos o simplemente para expandir empresas, ¿verdad? Tienen los CEOs yendo a Estados Unidos, etc. Si cumplen con la presencia sustancial, los 183 días o safe harbor,
más de 120 cada año por 3 años, se considera sujeto al impuesto sobre la renta, lo cual quiere decir que declara sus rentas mundiales. Estados Unidos es uno de los pocos países que tiene el sistema de renta global o mundial. Hay algunas excepciones, por ejemplo, si estoy en una visa de estudiante, la gente que manda a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, ellos no tienen que cumplir este test, no entran allí. Personas que están por temas médicos en Estados Unidos, tratamiento para el cáncer, etcétera, no cumplen con esto. Y hay algunas excepciones por los tratados internacionales, que entiendo que Panamá no tiene tratado de income tax con Estados Unidos, tiene un tratado informativo, pero también hay una regla para las personas americanas, por ejemplo, viviendo en el extranjero, si yo puedo probarle a la IRS que tengo una conexión más cercana, en este caso con Panamá, ¿por qué? Porque estoy viviendo allá, porque mi familia la trasladé allá, porque tengo ahora mi cuenta bancaria allá, puedo salirme de la residencia americana y de green card. Normalmente los tratados, las países que tienen tratados, tienen una cláusula para decidir cuál es la residencia cuando estás entre dos países, ¿verdad? Para que no tengas doble tributación. Pero en este caso, Panamá, como no tenemos tratado, pues nos vamos a la ley fiscal y ver si podemos tener lo que se llama en inglés el closer connection con alguno de los países. Porque bueno, esto ya lo dijimos, que si me considero sujeto al impuesto sobre la renta de Estados Unidos, porque tengo los 183 días, o por algunas de las razones anteriores, tengo mi green card, o soy ciudadano americano ya, tengo que declarar mis ingresos globales, cualquier ubicación, cualquier lugar de residencia en el que yo esté, y sin importar después cuánto tiempo paso en Estados Unidos. Para evitar la tributación hay, digamos, 2 pasos. Hay una exclusión de los ingresos obtenidos en el extranjero de $132,000 ahorita en el 2016. Esta exclusión es para salarios y cualquier tipo de, digamos, de income que yo recibo que no sea pasivo. O sea, por ejemplo, está jugando afuera, está jugando en Panamá, que es americana, igual recibe $120,000 de salario anual. Y recibe también temas de inversión pasiva en Panamá, que son, no sé, vamos a poner otros $100,000. Él puede deducir los 120,000 de los 132,000 que tiene anual, ¿verdad? Lo que no puede deducir, o excluir, perdón, es la parte de los pasivos. Pero puede excluir para evitar la doble tributación el salario que gana en el otro país, hasta 122,000. Y después tener un crédito fiscal de dólar por dólar, de lo que hayas pagado, por ejemplo, en Panamá. Ojo, hay que reportarlo porque mucha gente piensa que como está excluido no hay que reportarlo. Hay que reportarlo a Estados Unidos. Pero tienes después de eso un crédito fiscal de dólar por dólar de lo que ha pagado, por ejemplo, en Panamá, lo que haya pagado o viceversa. Estos son, digamos, los reportes más comunes que tienen que tener las personas que se consideran sujetas al impuesto de la renta. Son las personas US person, persona americana, porque soy ciudadano americano, porque tengo green card o porque me la pasé 183 días cada año. Participación en negocios extranjeros, operaciones con fideicomisos extranjeros, cuentas bancarias en el extranjero. Si estoy, por ejemplo, soy panameño y ahora estoy viviendo en Estados Unidos, tengo que reportarle a Estados Unidos mis cuentas en Panamá que superen los $100,000 durante un año, activos extranjeros y las herencias y donaciones extranjeras. Vamos a ver que si no reportamos esto, nos caen unas multas bastante onerosas. Entonces es muy importante al momento de ir a Estados Unidos, estar invirtiendo allá y empezar a vivir allá cuando ya me considero sujeta al impuesto sobre la renta, tener en cuenta estos formularios. Porque si yo no los reporto, tengo, por ejemplo, una sanción aquí que es de 10,000 por año. Este es AFAR, pues, digamos, uno de los reportes principales cuando tengo cuentas en otros países. Y tengo más de $10,000 en una cuenta extranjera. Esos $10,000 pueden ser 5,000 y 5,000 en cada cuenta. Con tal que tenga los 10,000 en cuentas extranjeras, que tengo que reportar. Y si no reporto, me cae una sanción de 10,000 por año. Esto es, si el IRS considera que es no intencional y si considera que es intencional, 100% de balance más alto del año. Entonces, como vemos, es bastante oneroso. Luego, las herencias extranjeras, si me considero ciudadano americano y tengo una herencia del exterior, vamos a poner, el abuelito en Panamá me dejó una herencia, no tengo que pagar impuestos como ciudadano americano, pero tengo que reportarlo en un formulario que es el 3520. Otra vez, ciudadano americano, green card o 183 días, hay que reportarlo.
Si hay que reportarlo, si son más de $10,000 de una empresa extranjera o más de $100,000 de una persona extranjera. Si no reporto, ojo, no pago impuestos, pero si no reporto esa herencia, ¿verdad? Estando viviendo en Estados Unidos porque estoy invirtiendo, hay una sanción que puede ser el 25% de la cantidad recibida. Entonces, otra vez, una sanción muy, muy alta. Y si se trata únicamente de donaciones o herencias no relacionadas con la declaración de impuestos. Vamos a ver ahorita que hay una salida cuando las personas no reportaron, hay unos programas ahorita para, digamos, que me den amnistía. Pero estamos viendo ahorita los reportes principales. También el formulario 5471, que es un formulario, digamos, muy común para los accionistas estadounidenses que están en compañías foráneas controladas. Esto es, si yo soy accionista de una compañía foránea que tiene 50% de voto americano y mi participación es más del 10%. Me aplica, digamos, los taxes internacionales como GILTI y su parte EXA, que digamos se le aplica a las compañías foráneas extranjeras. Ya vemos que aquí hay una cantidad de implicaciones, ¿verdad? Si me considero ciudadano americano o green card o que tengo los 183 días, tengo todas estas implicaciones. Y las sanciones, si no reporto mis acciones, por ejemplo, en Panamá, que tengo más del 50% son mías y me considero americano ahora, y tengo 10% de interés o más. Si no las reporto a Estados Unidos, tengo una sanción de $10,000 por año. Y $60,000 sí, por año, si el trader considera que lo hice intencional. Esto no es para asustarlos, sino para que sepan, digamos, cuáles son nuestras obligaciones. Exacto. Sí. Y ahora vamos a ver lo importante de los programas de amnistía. ¿Qué pasó si yo estuve ahí y yo no sabía que tenía que hacer nada de esto? Estoy invirtiendo en Estados Unidos, ¿qué hago? No reporté, ¿no? Si el IRS no te ha auditado todavía, ¿verdad? El IRS te proporciona 3 programas principales de amnistía. Es decir, para que tengas la cuenta en blanco después de eso, ¿verdad? Uno es el Streamline, que digamos es el más rápido, pero tiene, vamos a ver ahorita, una multa automática del 5%. Hay otra que es el SBAR, cuando lo presentas tardío, el formulario que hablamos de las cuentas bancarias afuera. Y la causa razonable, en la cual yo le explico a la IRS que yo no tenía ni idea, que soy panameño, que no tenía, por ejemplo, ningún tipo de background contable, y que apenas me asesoré con un contador, con un abogado, que me enteré y ahora me estoy ¿no? Okay. El primero es el Streamline, es el programa de amnistía cuando yo no he reportado ninguno de estos formularios, y nada más tengo que presentarle 3 años de declaraciones fiscales. Esto es importante porque algunas personas pasan años en Estados Unidos y no han reportado. Y si, digamos, tomo el programa Streamline, nada más tengo que dar 3 años de declaraciones. Y la sanción para los residentes es 5% de los activos no reportados automáticos. Esto sinceramente pasa automático cuando tú lo presentas ante la IRS. Y para los no residentes no hay sanción. Entonces, esto es importante saberlo porque tenemos un cliente que ya no es residente, que está fuera del país, pues el Streamline es una buena solución para esa persona porque no tendría ningún tipo de sanción. Y eso que hablamos es para las personas que no presentaron el SBAR de forma tardía y de repente no presentaron el formulario, pero sí declararon sus intereses en su cuenta bancaria, por ejemplo. Y la causa razonable, estoy tratando de ir un poquito rápido porque sé que tenemos bastante información hoy. La causa razonable, a muchas personas les gusta usarlo porque no tenemos ningún tipo de sanción, ¿verdad? Pero el IRS, digamos, le da mucho ojo y tiene todo un team ahorita para revisar ese tipo de programa de amnistía, porque la sanción es 0. Y en la causa razonable, la barra es un poquito más alta. O sea, tú tienes que haber hecho, digamos, tu due diligence, haber buscado un contador, un abogado. El IRS tiene que verificar que tú realmente buscaste asesoría y no la encontraste o te la dieron errada y por alguna razón no sabías que tenías que reportar. Hay algunos clientes, algunas personas que sí cumplen, digamos, con estos requisitos o con estos elementos. La causa razonable, si la persona no declaró, pues, digamos, es una buena herramienta si tienes todos esos elementos. Antes, el IRS no tenía ningún tipo de team para ese tipo de versión como de programa de amnistía, y los abogados sabían que teníamos que apelar automáticamente. Hoy por hoy, el IRS tiene todo un team que te revisa la causa razonable. Entonces, puedes hablar con el abogado de IRS directamente. Lo que no es una opción es empezar de cero o no hacer nada, que algunos clientes nos dicen, bueno, ya no reporté, lo que hago es que el año que viene empiezo a reportar y ya está.
resulta que cuando empieces a reportar y estás dando a la IRS la información de que no lo hiciste antes, y ahí te va a quedar la auditoría, ¿no? Entonces, importante para nuestros clientes que están invirtiendo, que están emigrando para allá, saber, digamos, todos estos elementos, estos reportes que vienen de la mano con estar en Estados Unidos. Y ahora para los no residentes, ¿verdad? Que invertimos allá, que invierten en Estados Unidos, nada más declaramos impuestos sobre la renta, sobre nuestros activos en Estados Unidos, que vamos a ver cuáles son, y con nuestros pasivos que nos vienen de impresión, ¿no? Por el estado de la impresión. Los ingresos pasivos se graban al 30%, a menos que hayan tratado, ¿verdad? Internacional, como dijimos, Panamá no lo tiene, entonces este va a ser el porcentaje. Por ejemplo, México tiene tratado con Estados Unidos y ellos le bajan al 10%. Y los ingresos activos son grabados conforme a las tasas estándares para las personas americanas, igual que los americanos, con sus tasas estándares. Se presentan tus declaraciones y las retenciones son responsabilidad del negocio y del individuo con el que estás, digamos, haciendo negocio. Este formulario W8. No me quiero, digamos, meter mucho en los formularios porque hoy van a hablar de eso. Así que voy a pasar a cuáles son los elementos para el impuesto sobre donaciones y sucesiones, ¿no? Esta es la otra cosa que nos mata a veces cuando empezamos a invertir en Estados Unidos. Porque el impuesto sobre donaciones y sucesiones, ¿verdad? Para las personas que se consideran residentes en Estados Unidos, puede llegar al 40%. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a invertir en Estados Unidos y el IRS considera que cuando morí, yo era residente, este es diferente al impuesto de la renta, ya no es el tiempo que me pasó ahí, sino que soy un residente. Y todo lo que yo le dije a mis hijos, donde saqué ustedes, va a ser grabado hasta el 40%. Entonces es importante tener el conocimiento y luego las herramientas de cómo planificar, ¿no? Esto. Entonces el impuesto de transferencia, como le dicen en inglés, cubre herencia y donación. Y el test utilizado es que se considera que tú estás domiciliado allí. No hay excepciones familiares, excepto los cónyuges. Sabes que en Latinoamérica tenemos las excepciones. Línea ascendente, línea descendente, allá no, nada más para los cónyuges. Y ¿quiénes nos consideran, digamos, sujetos de impuestos? Para los ciudadanos americanos, obviamente, y luego los domiciliarios. Y el test es una persona que adquiere un domicilio o un lugar para vivir en Estados Unidos, así sea por un periodo breve de tiempo, pero que tenga la intención de quedarse. Entonces, lo más importante aquí es la parte subjetiva, que la persona tenga intención de quedarse en Estados Unidos. Y el IRS ve todos estos elementos para ver si tú tenías intención de quedar. Entonces, primero, si tú tienes un green card, el green card no es un elemento definitivo, que muchos clientes nos dicen, vale, yo tenía un green card, ya está, o sea, ya no va, digamos, no va a estar sujeto a ese impuesto por cualquier inmueble que yo tenga en Estados Unidos o mi inversión de acciones en Estados Unidos. Y resulta que no, pero el green card sí es un elemento de mucho peso. O sea, la IRS sí se fija si tenías un green card, porque normalmente cuando tú tienes un green card, pues porque te quieres quedar en el país, ¿no? A pesar de que el tema del green card también tiene un elemento de derecho de inmigración, aun cuando la persona no cumpla, digamos, con los requisitos de su green card, porque no se quedó el tiempo en Estados Unidos, tiene que quedarse, es un factor importante para el tema de impuestos, ¿no? Los otros elementos son el tiempo que la persona pasa en Estados Unidos, si tenía la vivienda principal allá o no, dónde estaba la ubicación de sus bienes personales, intereses comerciales, etc. Son 12 elementos que la IRS fija para ver si la persona era domiciliaria o no al momento de morir, ¿no? Y si es domiciliaria, pues se va a considerar que sus activos globales, es decir, lo que tenía en Estados Unidos, lo que tenía en Panamá, lo que tenía en todos lados, exacto. O sea, van a ser grabados por ese impuesto. Es muy importante que estemos claros en esto, que si me consideran domiciliario, Estados Unidos va a querer grabar por mis activos globales, ¿no? ¿A partir de ese momento o todo lo...? Cuando mueras, hasta cuando mueras, al momento de la muerte, ellos van a ver, digamos, todos tus activos globales y cuando le pase a tus hijos, o a quien sea que se lo haya dado, él va a aplicar el impuesto si eras domiciliario. Hay un tema, sin embargo, que la exención para personas que son domiciliarias es 14 millones y ahorita 15 millones en el 2026. Entonces, solamente si mi patrimonio supera esa cantidad, yo me empiezo a preocupar por eso, ¿no? Para las personas no residentes, para los no domiciliarios,
la excepción nada más de $60,000. Para los no domiciliarios, nada más pagamos impuestos sobre sucesiones y donaciones si el activo situs está ubicado en Estados Unidos, ¿verdad? Pero la exención nada más de $60,000. O sea, a veces nos convendrá más decir que somos domiciliarios, porque si tengo un inmueble en Estados Unidos, 60,000 no es nada y puede ser grabado. En cambio, si me considero domiciliario, son 14 millones de excepción, entonces de repente me conviene más, ¿no? En ese momento ser domiciliario. Para los no residentes, los activos en Estados Unidos son las acciones en las compañías estadounidenses, los bienes inmuebles, el efectivo y los bienes personales en Estados Unidos. Por ejemplo, interesante que las cuentas bancarias personales no se consideran activos en Estados Unidos, a menos que sea comercial. Pero si tengo una cuenta personal, no entra dentro de los activos de Estados Unidos. Y lo que no se considera en Estados Unidos, pues no se graba con ese impuesto. Lo que no se considera CITUS. Las acciones de compañías afuera, que no son estadounidenses, los fondos mutuos que no son estadounidenses, los bonos del tesoro y la mayoría de los bonos corporativos de empresas que cotizan en la bolsa. Yo sé que es mucha información, pero creo que es importante que tengamos esta información si, digamos, vamos a tener activos o pasivos que nos vienen de inversión en Estados Unidos. Aquí vamos a ver el tema ya de inversión, ¿no? Las razones para invertir, bueno, obviamente el mercado de valores en Estados Unidos es un mercado estable, aun cuando por temas políticos, digamos, tenemos altas y bajas, tenemos un mercado estable, la transparencia y la confidencialidad del sistema bancario en Estados Unidos. No sé si la mayoría de ustedes saben, pero por FATCA, todos los países le reportan, o todos los países parte de FATCA, le reportan a Estados Unidos las personas que están afuera, que tienen cuentas bancarias y personas de afuera, pero al revés no. Estados Unidos no reporta hacia afuera las personas que tienen cuentas bancarias en Estados Unidos. Entonces, digamos, al nivel de confidencialidad y de personas que necesitan, pues, tener un lugar confiable y que su información esté, digamos, a la luz. Exacto, sí. Y dependiendo también del país que venga nuestro cliente, eso le va a importar más o menos para la planificación fiscal, para temas de migración, muchas veces para visas de migración usamos corporaciones en Estados Unidos, es un requisito, por ejemplo, para algún tipo de visa de inversión, y el acceso a la banca de Estados Unidos, si estamos buscando fondos, etcétera, no, obviamente. Vamos a ver aquí uno de los principales beneficios e incentivos que tiene ahorita Estados Unidos para invertir allá, el FDDI, que es un incentivo para las personas que invierten en Estados Unidos a través de una corporación. Esto se inició en el 2017 con la ley anterior y ahorita con el One Big Beautiful Bill la extendieron y ahora es permanente, ¿no? Lo cual nos da oportunidad de planificar, ¿no? Porque sabemos que va a ser permanente y que no va a expirar. Y es para personas que no tienen realmente que invertir en Estados Unidos, pero que invierten y pueden darle servicios o productos a personas en el extranjero. Entonces, si le dan bienes, tiene que ser bien usado por el país extranjero, por la persona extranjera, o si le prestan servicios, tiene que ser usado por el país extranjero, ¿verdad? Normalmente, la tasa para las corporaciones, que lo van a ver ahorita con Joana, es el 21%, lo cual es una tasa muy baja en comparación con el país de Latinoamérica. Es una tasa extremadamente baja. Y si yo me meto por este tipo de inversión, ¿verdad? Monto, por ejemplo, una agencia de management en Estados Unidos y por ahí agarro y hago el shift de mi income y presto servicios o vendo bienes hacia afuera, la tasa me baja al 14%. Entonces, fíjate el incentivo tan grande. Ya era 21, ya era baja, ahora me va a bajar al 14%. Entonces, si quiero invertir en Estados Unidos, es una muy buena manera de invertir. Importante que tiene que ser una corporación, no puede ser un partnership, no puede ser otro tipo de entidad, pero si quiero invertir es una buena opción. La C-Corp puede estar, los bonos pueden ser americanos y panameños o simplemente panameños, no hay ningún tipo de obligación con eso. Se permite partes relacionadas, entonces si tengo una compañía en Panamá, le puedo vender o prestar servicios a esa compañía en Panamá por este manager. Lo importante es que esa compañía en Panamá pues lo use para productos en el extranjero o servicios en el extranjero. No me lo puede devolver porque no puedo hacer double tipping, pero si lo paso para la compañía en Panamá, tengo la compañía en Panamá, monto mi management en Estados Unidos.
y le presto servicio o le vendo bienes y no me lo devuelven, sino que simplemente es para el extranjero, la tasa corporativa baja al 14%. Entonces, digamos, es un incentivo bastante grande. El punto es que esté establecida la compañía en Estados Unidos. Correcto. Que la gente esté ahí generando empleos en Estados Unidos y de ahí de Estados Unidos al este. Correcto. La regla principal es que venda bienes al extranjero o servicios al extranjero. Pero prestados sus servicios. Sí, desde Estados Unidos. Exacto. Y la idea es, por ejemplo, eso se inició en el 2017. Y la idea inicial era que las multinacionales que podían, Su centro fue excelente. su centro fuera en Estados Unidos. Que no fuese Irlanda, sino Estados Unidos. Ese es el incentivo. Pero había... Sí. Y también se creó porque hay un impuesto que se llama GILTI, y es justamente para cuando el dinero sale de Estados Unidos, que te graban parte de esa participación, esto se creó como un incentivo. Entonces, no te doy este impuesto y te doy este beneficio para que me inviertas en el país. Sí. Entonces, sí, digamos, tenemos una planificación fiscal con varios países. Estoy en Panamá, estoy buscando expandir y estoy viendo cuáles son los beneficios de cada país. La tasa corporativa al 14% es, digamos, beneficio Y usualmente en las empresas hay ciertas actividades que no están permitidas. ¿Hay alguna no permitida o todos los servicios? Servicios personales, creo que está permitido, y financieros. Todo lo demás está permitido. Todo trade of business. Sí, todo trade of business, sí. Y lo importante para las partes relacionadas, obviamente, que sea arm's length, o sea, que esté, digamos, como el precio del mercado. Y que no me lo devuelvan. Si se está prestando el servicio, No me lo devuelven. exacto, me va a hacer double dipping. Claro. Pero si, digamos, si tienes todos tus elementos, la tasa del 14% es un incentivo importante. Hay otro incentivo también a nivel nacional que también se expandió como el One Big Beautiful Bill en el 2025, que es el Qualified Small Business Stocks. Esto es para personas que invierten en compañías pequeñas, más startups. Si tienes menos de 50 millones, digamos, hay una exclusión de capital gain, si quieres vender la compañía, de hasta 15 millones. Entonces, yo formo mi compañía pequeña, no tengo más de 50 millones en assets, y tengo un capital gain activo de 15 millones, muchísimo, bastante grande. Y también hay oportunidades de planificación fiscal. O sea, por ejemplo, si yo tengo las acciones, porque en principio es nada más para la persona que obtiene la acción. Se la vendo a alguien más, el segundo normalmente no tiene beneficio. Pero se lo puedo regalar, por ejemplo, un trust. Hago un trust para mi familia, se lo regalo. Ese trust también obtiene el beneficio. Entonces hay oportunidades de planificación fiscal. O sea, ahí tenemos 15 millones Que podemos excluir. que podemos excluir. Sí. Y estas son las estructuras más comunes que usamos para la planificación fiscal en Estados Unidos. Muchas personas ponen, por ejemplo, sus acciones o sus bienes inmuebles abajo de una LLC. Vamos a poner que tengo un bien inmueble, ¿verdad? En California. Y yo lo pongo bajo una LLC. Bueno, eso me va a brindar, digamos, una protección a nivel de demanda, o sea, de responsabilidad limitada, pero no a nivel fiscal. Entonces, si no tienes nada, esto es un primer paso, ¿no? Ponerlo tu nombre, ponerlo bajo un LLC. Y bueno, les va a explicar un poquito de FIRPA, que es el tema para los extranjeros que tenemos inmuebles en Estados Unidos. Pero el LLC es digamos, el primer layer que tengo de protección. El LLC no cubre todo, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a poner este caso, que tengo un bien inmueble en California y puse en una LLC y tengo una persona que tengo alquilado, tengo una persona ahí viviendo. Esa persona se cae, tiene un accidente y tal. Ciertamente eso me va a blindar, porque lo tengo bajo la LLC, ¿verdad? Me va a brindar la responsabilidad limitada, que no pueden ir en contra de otras cosas que tengo en patrimonio si me demandan. Pero si, por ejemplo, yo soy un doctor y ahora tengo un malpractice, o alguien me demandó, el LLC no me va a brindar. Entonces es limitado, es un primer riesgo. La otra forma de hacer la planificación es un fideicomiso, ¿no? Un fideicomiso es un trust, que es una planificación, digamos, básica y mínima, pero para las personas que tienen activos en Estados Unidos y no quieren, digamos, pasar por el state tax de Estados Unidos, que es lo que hablábamos hace rato, y pasar por la corte de salud. Pasar por la corte también, porque si yo no tengo nada, y tengo mis activos y mi inversión en Estados Unidos, ¿verdad? Y muero, y le pasa a mis hijos y no tengo ningún tipo de protección, no solamente mis hijos, como mi state, va a pagar el 40%, sino que va a pasar por la corte con un tema que se llama probate. Ese puede durar hasta 2 años sin que se le pueda pasar a mis hijos
y me va a acarrear abogados y fees para la forma. Entonces, lo mínimo que tengo que tener si tengo activos en Estados Unidos o inversión en Estados Unidos es un fideicomiso para proteger, digamos, esos activos. Hay distintos tipos de fideicomisos, podemos estar aquí hablando todo el día de ellos, pero digamos, el más beneficioso es el irrevocable, porque quita todo el patrimonio de mi estate y se lo paso al fideicomiso y no me grabo, ¿no? Pero hay otros tipos de fideicomisos que podemos usar. El fideicomiso extranjero se usa mucho, como vamos a ver aquí. Esto, digamos, es una planificación básica, pero que se debe tener en cuenta y es la más usada. Tengo un proyecto en Estados Unidos, puede ser que tenga opciones, puede ser que tenga un bien inmueble. Como dijimos, primera protección, una LLC. Y la segunda layer normalmente es una entidad extranjera. ¿Por qué? Porque las acciones en estados, de entidades extranjeras no se consideran sitios en Estados Unidos. Entonces, si yo estoy en Panamá, ¿verdad? Y tengo mi inversión en Estados Unidos que se considera sitios, y la tengo bajo, o sea, una LLC, y arriba de eso tengo una entidad extranjera, cuando yo muera, lo que pasa a mis hijos es la acción de la entidad extranjera, no en el sitio de Estados Unidos. Entonces, no tiene impuesto sobre sucesiones y donaciones. Entonces, esta es una planificación muy mínima, pero básica, pero importante que hacemos con las personas que tienen activos o, digamos, inversiones en Estados Unidos. Y después de eso le puedes poner arriba un fideicomiso extranjero, si te quieres, digamos, tener una jurisdicción de Panamá para tener Islas Caimán, otro tipo de jurisdicción, ¿no? Se le puede poner un fideicomiso extranjero. Pero lo importante si invertimos en Estados Unidos es que tengamos algún tipo de estructura fiscal para esto. Esto creo que lo mencionó Kenneth al inicio, pero es importante tener en cuenta que la elección de la ubicación cuando vamos a armar una compañía en Estados Unidos no solamente donde yo hago una compañía, las leyes que se me aplican es donde yo veo. O sea, mucha gente dice, bueno, me voy a Delaware porque tiene, digamos, una tasa fiscal más baja y porque es más amistoso y porque tiene niveles de protección de mi información, pero yo opero en California. Al final del día, California es el lugar donde yo voy a pagar tasas. Entonces, es donde opera la compañía. También hay un tema, por ejemplo, de personas que venden online, donde sea que vayas a vender, ese estado te va a querer aplicar el impuesto. Entonces, es importante que estemos asesorados, ¿no? Estas son, digamos, las tasas más generales donde la gente invierte: Nevada, California, New York, Delaware. Pero es irrelevante si no estás operando en ese estado. Si estás operando en otro estado, ese es el estado que normalmente va a aplicar el impuesto. Hola, ¿cómo estamos el tiempo? ¿No estamos bien? Perfecto. Joana, te pide mucho tiempo. No. Ver cómo mitigaba, si querés decir, ¿no? Buenísimo. Perfecto, Leslie, de verdad, muchas gracias. Bueno, Leslie cubrió muchísimos temas que son súper importantes. Como primer paso, antes de ya yo hablar de las tasas federales, es lo que ella dice, determinar que si eres residente fiscal o no en los Estados Unidos para ver cómo se va a ver tu declaración, ¿ok? Entonces, en los Estados Unidos hay dos tipos de impuestos. Obviamente está el impuesto individual, ¿verdad? Y está el impuesto corporativo. No voy a tocar el tema de sucesión porque ya lo tocó Leslie, que es un tax de 40%, y eso se basa si estás domiciliado o no. Entonces me voy a enfocar solamente en el impuesto sobre la renta. O sea, el impuesto sobre la renta está el impuesto individual a la tasa ordinaria, quiere decir que son cero business, ese tipo de income que sea ordinario, que la tasa llega al 37%, y la tasa corporativa, que es diferente, hay una gran diferencia, la tasa es del 21%. Entonces hay que estar, esta no es mi slide, esa misma, ok. Entonces, quiero que estén muy conscientes que obviamente cuando se está haciendo la planificación de impuestos, que elijan qué tipo de estructura van a tener. Si han decidido tener una estructura corporativa, la tasa es una tasa fija de 21%. Todo tipo de income va a estar sujeto a impuestos o gravable a 21%. La tasa para individuos es obviamente progresiva. La más alta llega a ser 37% en los individuos, dependiendo también si es considerado residente fiscal o no, varía. O sea, para llegar a la tasa del 37%, normalmente tienes que ganar más de $650,000, ¿verdad? Que obviamente, comparado con otros países que llegan a la tasa alta súper rápido, a 100,000. Entonces,
es muy beneficioso, o sea, en los Estados Unidos es muy beneficioso, o sea, operar allá porque obviamente tienes un gap muy grande para llegar a la tasa más alta. Entonces, es algo que es súper beneficioso. Esa tasa aplica si eres individuo residente o no residente, ¿ok? Eso es súper importante. Hay un impuesto que se aplica a los individuos que mucha gente se le olvida, que es el Net Investment Income Tax. Eso es un tax que es del 3.8% y se le aplica solamente a income que es a ganancias que son pasivas, es decir, dividendos, intereses, y aplica si ganas cierta cantidad de dinero, no le aplica a todo el mundo. Entonces, normalmente dependiendo si estás, de cuál sea tu estatus, cómo vas a reportar, porque en Estados Unidos permite que reportes si eres residente fiscal, que puedes reportar si estás casado junto con tu esposo, tienes una sola planilla, porque otros países no lo permiten. O si eres, o sea, símbolo, puedes llenar hasta tu planilla separado. O sea, tienes esa opción. Entonces, dependiendo de tu nivel de ganancia, ya sea en conjunto con tu esposo o separado, obviamente hay como una exclusión. O sea, entonces si ganas, por ejemplo, más de $150,000 o el conjunto va a $200,000, $250,000, te aplica ese 3.8 en solamente ganancias pasivas. Por eso muchas veces la gente vende vende un apartamento, o sea, vende acciones, ¿sí? Entonces se les olvida que además de la tasa gravable normal de income o de los ingresos, le aplica otro 3.8%. Entonces quiero que estén conscientes que no, o sea, no es una contribución. Sí, es como una contribución a lo que se llama a un plan de Medicare, o sea, obviamente que entonces 3.8% adicional y solo aplica para intereses, dividendos, ventas capital, son solamente para ingresos pasivos y solamente le aplica a los que son residentes fiscales, residentes, green card holders, o bueno, si tú llegas a cumplir que habló Leslie de sustancial. Entonces, si tú eres no residente, ese 3.8% no te aplica. Entonces, quiero que estés consciente de eso, ¿ok? Entonces, tenemos tasa corporativa del 21%, tasa individual para ingresos ordinarios 37% máximo y el Net Investment Income Tax del 3.8% a considerar, ¿no? También tenemos las tasas federales para ventas de ganancias de capital, que tenemos, o sea, hay una división, por ejemplo, para las corporaciones es 21%, ¿ok? Entonces es una tasa fija que aplica para todo el mundo. No importa si la venta se hace a largo plazo o a corto plazo, que es una distinción que es muy importante para los individuos. ¿Por qué? Porque si cae bajo una de esas circunstancias, si es a largo plazo, la tasa es más baja, que es del 20%. O si es a corto plazo, entonces va a la tasa ordinaria de la que hablamos, que es el 37%. Entonces, lo importante ahí es ver, obviamente, cuando se está planificando, ver, ¿lo vendo ahora o lo vendo después? Entonces, largo plazo, ¿qué significa? Un activo que tú tienes por más de un año. Entonces, mucha gente ha visto casos que están casi al año y lo venden y dicen, así. No, entonces caíste por 2 o 3 días en una tasa del 37%. Entonces, hay que estar muy pendiente, obviamente, de por cuánto tiempo tienes el activo, porque si hay una diferencia, obviamente, magistral. Entonces, está el 20 o el 37. Entonces, hay una tasa también que es diferente, no todos los activos capitales, el tax es igual. Hay otra tasa que aplica que es el 28% para cosas de colectivo, es decir, carros que son de lujo, joyería, ese tipo de oro, que entonces ya no, el tax no es 20, sino es 28%. Entonces aquí, si fuese, por ejemplo, si yo fuese ciudadano americano o residente fiscal, entonces se le aplicaría el 20 o el 28. A ese tipo de transacciones, normalmente, al menos se le aplica el 3.8% también del Net Investment Income Tax. Si eres una persona que gana más de esta cantidad de dinero al año. O sea, entonces, hay que estar pendiente de ese cambio de tax, que no se nos olvide, ¿ok? Entonces, importantísimo, porque obviamente hay una gran diferencia de cómo los americanos o green card holders o residentes fiscales están sujetos a impuestos con las personas que son extranjeras, ¿verdad? Entonces, lo que dijo Leslie, muy importante determinar qué tipo de residente fiscal eres. Entonces, ya cuando tú determinas que eres residente, ya sabes que es todo tu income, tienes que reportarlo en los Estados Unidos, activos que tengas. Si eres un taxpayer internacional, yo siempre le digo a todos mis clientes,
transacción internacional, piensa que hay un formulario que tienes que llenar. Siempre, o sea, así sea que después hables con tu contador y tu contador te diga no. O sea, siempre piensas que by default, o sea, hay algo que tengo que hacer. Si mando dinero afuera, si me entra dinero de afuera, si tengo una cuenta bancaria o una cuenta bancaria en el exterior. Muchas personas, obviamente, que se mudan de Estados Unidos, ¿verdad? Al menos tienen una cuenta bancaria en su país, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, cuando te mueves, asesórate, haz bien ese paso de determinar si eres residente fiscal o no y determinar que si tienes tus activos a nivel mundial, hay un formulario que tienes que llenar, si no penalidad. O sea, siempre yo se lo explico así. Y ya después, cuando te asesores, dices, no, no era tanto. Pero es como que yo prefiero que pienses de esa manera a lo contrario. ¿Ok? Moví dinero, ¿qué tengo que hacer? Hay un formulario. Y tiene unas penalidades altísimas, ¿no? Las penalidades son súper, súper altas. Entonces, prefiero que piensen así y que después hablen con alguien y los cargos un poco. Entonces, y bueno, están los programas de amnistía, pero el objetivo es evitar el programa de amnistía y que todo se haga siempre planificar al principio. Obviamente, todos si nos preparamos, se evitan muchas Preventivo, no sé. Exactamente, exactamente. Entonces, ya cuando determinamos, obviamente, cuál es nuestra tasa, o sea, qué tipo de residente somos, si ya sabemos que si es residente fiscal, todo se lo tiene que dar a la IRS, todo es informativo, ¿cierto? Pero si no eres residente fiscal, obviamente estás sujeto a impuestos a lo que tienes en Estados Unidos, nada más, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay que determinar cómo se graban los diferentes tipos de ingresos. Entonces, hay un tipo de ingresos en los Estados Unidos en los cuales uno tiene que estar pendiente. Entonces, uno de ellos que se llama Effectively Connected Income, que es ECI, y a otro que se llama FEDAR. Esos son los dos tipos de income que tenemos que tener pendientes cuando somos extranjeros. Y de entender cómo eso, o sea, cuál es el tax que yo voy a pagar con respecto a esa clasificación. ¿En cuál de los dos pago? Entonces, el Effectively Connected Income es el tipo de ingreso que es de operaciones de negocio. Es decir, por ejemplo, si yo voy a los Estados Unidos y estoy ofreciendo servicios, ¿verdad? Vendiendo mis servicios, eso es considerado ECI. Si yo voy a vender productos en Estados Unidos, eso es considerado ECI, ¿verdad? Entonces, es todo tipo de ganancia, o sea, que sea como una operación de negocio por sí. Entonces, ahí yo les di unos ejemplos, obviamente, pero hay cosas que tenemos que tratar. Hay otro que hay que tener mucho cuidado con esto, que siempre la gente se confunde, que es cuando vendes una propiedad que está dentro de los Estados Unidos. Que tú dirías, eso es un income pasivo, ¿verdad? Sería considerado ECI, porque se supone que es trade of business, que eso es el negocio. Pues fíjate que para ese caso, la clasificación es Effectively Connected Income. Entonces, ese es un error que se ve muchísimo y es una de las excepciones de la ley. Entonces, para que estén pendientes, si tú vendes un apartamento en los Estados Unidos, no se considera una venta pasiva, sino para esta regla se considera Effectively Connected Income y hay que ver, obviamente, el Effectively Connected Income, ¿cuáles son las tasas? La tasa es ordinaria. Entonces va de 0 al 37%, dependiendo, obviamente, de dónde caigas tú en tu nivel de income, pero es progresivo. ¿Okay? Entonces, eso es súper importante para las corporaciones, porque eso también lo determina si eres individuo o corporación, pero lo que pasa es que en las corporaciones el tax es 21%. Entonces, si tú tienes una corporación extranjera que hace operaciones en los Estados Unidos, ¿qué pasa? Porque no pusieron una corporación americana en el medio. El tax también es 21%. Entonces, hay otras consideraciones para inflación que hay que hacer. Te tienes que registrar, tienes que pedir un número de identificación. Primero, el registro o El registro. Bueno, a ver, dependiendo. Puedes tener el registro, o sea, si la compañía va y tú puedes hacer la venta, pero normalmente es bueno, es mejor registrarse al principio. Pero si no te has registrado, pues obviamente lo haces después. Pero realmente si estás operando en los Estados Unidos, te deberías registrar en el estado como una corporación extranjera. Claro, Entonces eso pasa. y que necesitas el número para abrir cuenta bancaria en Estados Unidos. hacer un negocio Sí. y después. Me pasa muchísimo que a veces no tienen ni cuenta bancaria y entonces tenían un apartamento. Sí. Y solamente tenían un apartamento, lo compraron, armaron y después, pues, ok. Entonces tenemos que empezar a reaccionar. Tenemos que buscar el número. Entonces, cuando vendes el apartamento, entonces no hay un número de identificación, entonces no se te pueden hacer todas las declaraciones que hay que hacer. Entonces, lo importante es tratar de registrarte, siempre planificar, preguntar. Voy a comprar un apartamento, me tengo que registrar en ese estado porque el estado realmente te da la jurisdicción de donde operas. Entonces, es súper importante
en ese caso. Y es bueno también hacerlo bien desde el inicio, ¿no? Exacto. No tener que después pasártelo a la ley sí, porque tienes la fiscal, etcétera. Entonces, bueno, ya saben, tenemos 21% ECI para corporaciones y individuos, tasa agradable ordinaria, tan alta como 37%. ¿Ok? Seguimos. Está el otro tipo de income, ¿verdad? Que es el FEDAP. El FEDAP es un tipo de income que es fijo, determinable, anual y periódico. ¿Ok? ¿Qué tipo de income es eso normalmente? Intereses, dividendos, renta, regalías, anualidades, cosas que tú sabes que te van a venir frecuentemente, que ya tú puedes determinar fácilmente que ese dinero te va a venir. Entonces, ya sabes, tengo que determinar si es y si es FEDAP. ¿Qué pasa? Hay una gran diferencia en cómo está sujeto a impuestos, porque el FEDAP está sujeto a una retención. Entonces, no es como en el otro que tú llevas tu venida de impuestos y pagas tu impuesto, obviamente. En este es un tax fijo, bruto, a la cantidad bruta que tú recibes, ¿verdad? Y te aplican un 30% de retención, ¿ok? No, entonces, eso es, y obviamente es el 30% para países que no tienen tratado con los Estados Unidos. Eso baja cuando hay tratados. Pero bueno, en el caso de Panamá, desafortunadamente no tenemos tratado, sería el 30%, ¿ok? Entonces, eso es algo que cuando tú vas a invertir en los Estados Unidos, tienes que estar muy consciente, ok, voy a ir a ganar intereses dividendos. Oye, está pesada la retención. ¿Me beneficia invertir aquí o no? ¿Y cómo es la interacción de esto con el país, mi país de origen? Sí. Allá pago 30%, ¿me puedo tomar un crédito en mi país de origen o no? Entonces, siempre hay que ver o sea, tu tasa, no solamente a nivel del Estados Unidos, sino a nivel global, independientemente que seas un o sea, no residente, que pago 30, pero entonces me puedo tomar crédito. No, mi país no me deja tomar crédito. Entonces terminas teniendo una inversión en que le pagas 50% de taxa a todo el mundo y realmente no estás ganando nada. Entonces es como ver todo global, si te sirve o no te sirve ese tipo de inversión, ¿ok? La diferencia entre FEDAP y Effectively Connected Income es que, como es un trade business, en Effectively Connected Income son negocios, se te permite deducir gastos, ¿ok? Con FEDAP no se te permite deducir gastos, en contra de ese tipo de ingresos. Entonces, con eso, entonces tú dices, bueno, pagué 100.000 en el servicio, tuve 30.000 de deducciones, mi base gravable para ICI es 70, le aplico el 37% o la tasa que me aplique en ese momento, pago mis impuestos. A eso sí tienes que llenar una planilla de impuestos, una 40NR o una OC20, dependiendo si eres una corporación. Entonces, eso es súper importante. Con el caso que si solamente eres una persona que solamente tiene ingresos FEDAP, digamos que no tienes inicial, y solamente tienes ingresos FEDAP y te hicieron la retención correcta, que la retención te la hace ya sea el banco o quien sea que está haciendo inversiones, no tienes que hacer una declaración porque ya te hicieron la retención y ya tú estás bien. ¿Okay? Entonces, es súper importante entender que también cuáles son mis responsabilidades fiscales. Tengo que mandarle algo a la IRS o no. ¿Okay? Y para añadir lo que decía Joana del tema de los dividendos, o sea, por ejemplo, el abogado de Estados Unidos, en mi caso siempre hablo con el abogado del país donde esa persona esté para ver cuál es la clasificación como Joana decía en ese país, para ver al final cuál es la tasa efectiva que le da para los clientes. Exacto. Entonces, eso es súper importante. Entonces, otra cosa que obviamente tengo muchas veces, seguramente muchos de ustedes saben que tienen clientes o personas que conocen que tienen apartamentos en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, obviamente, normalmente FEDAP incluye rentas, ¿ok? O sea, si tú tienes un apartamento alquilado en los Estados Unidos, técnicamente hablando, la persona a la que tú le alquilas el apartamento debería ser responsable de hacer la retención del 30% y pagárselo a la IRS. Y ya, ¿verdad? Hay, obviamente, eso, o sea, imagínate, obviamente no es lo más conveniente ni para la persona que te tiene o sea, que le alquilaste el apartamento, sino también para ti a nivel fiscal. Entonces, hay una opción de tratar los alquileres como inicial. ¿Qué te permite eso? Deducir gastos. Si tú tienes un mortgage, puedes deducir intereses. Si tú puedes deducir los taxes que pagas sobre la propiedad, puedes depreciar ¿sabes? El apartamento. No, normalmente, o sea, eso no siempre pasa, pero normalmente cuando tú tienes un apartamento en Estados Unidos, en mi experiencia, casi siempre con todos esos gastos, también dependiendo del estado donde estés, obviamente, no ganas tanto después de tantas deducciones. Entonces te puedes ir de una tasa efectiva de 30, de un withholding, a un 10, a un 15%. ¿Eh? O a veces terminas cuando después de todas las deducciones terminas en una pérdida y no tienes que pagar todo. Entonces,
Es algo que siempre digo que tienen que considerar como planificación. También al mismo tiempo, eso para hacerlo, todo cuando sí hay que hacer una declaración igual. Eso que quiero que quede pendiente siempre. Es decir, porque si no se hace la declaración, puedes perder la capacidad de tomar las deducciones. Porque tienes una cierta cantidad de tiempo para poder declarar esas operaciones. ¿Ok? Eso es súper importante. Si pasa más de 6 meses desde el momento que debías haber declarado. Es importante decir, veo muchos clientes que me llegan que, yo tengo esta operación y pasan años sin declarar y después no pueden deducir. Entonces, el tax es mucho más alto porque el tax es la cantidad bruta que recibiste. Entonces, es súper importante también. Ya tienes que pedir permiso antes, hay una autorización para poder meter. Sí, en este caso, es la sección 871D. Esa elección se hace con la declaración de impuestos. Ahí tú haces y dices, mira, yo quiero tratar este income, no al momento que lo alquilas, sino cuando, por ejemplo, si lo alquilaste en el 2025, esa declaración normalmente se vence abril 15 del año siguiente. Entonces tú dices, bueno, ok, con esa declaración, primera declaración, tú haces la elección. Y bueno, quiero tratar de esta manera y ya. Entonces así lo vas manejando todos los años. ¿Ok? Cuando vienen clientes que tienen el inmueble, lo primero que le preguntamos es, ¿hiciste la elección o no? Exacto. Siempre se pierde. Entonces mucha gente dice, ay, no, y yo... Pero bueno, lo traigo porque muchas personas tienen apartamentos en Estados Unidos y Como inversión. con inversión. No, Desde el momento cero, o sea, desde el inicio, o sea, no puede ser a lo lo puedes hacer, pero, o sea, lo general sería hacerlo de crédito. El costo es que es económico, claro. Entonces, bueno, ahí tienen ganancias. Lo que les comenté de las ganancias de capital de bienes no inmobiliarios y bienes inmobiliarios. Los bienes no inmobiliarios normalmente, que son acciones, ese tipo de cosas, normalmente no pagan impuestos en los Estados Unidos si es no residente. ¿Okay? Si tú vendes acciones de Apple en Estados Unidos, son libres de impuestos. Pero hay una excepción que es súper importante. ¿Okay? Es que si tú te pasas más de 183 días en los Estados Unidos, ¿verdad? Y de repente decidiste hacer ¿sabes? Ay, se me pasó eso. No, el closer connection, ¿verdad? Por ejemplo, que este decía, yo me pasé más de 183 días, pero hay una manera de salirme de que ser residente fiscal le dice closer connection. Digo, no, realmente soy residente de pero me pasé realmente contando los días, 183 días, estas capital gains, si vas a tener que pagar impuestos. Okay. Igual, gente que está en visas, o sea, que hay unas visas que si la F1, J1, en las cuales tú puedes excluir los días y no cuentan para hacerte residente fiscal, pero sí cuentan para este test los 183 días. Entonces, esto es algo que siempre tienes que estar pendiente. Si tienes a alguien que está con una visa, te excluye días, pero estás acá, entonces puede ser que te excluya todo el otro income que tienes, pero este capital gain sí te va a incluir en los Estados Unidos porque te pasa así. Entonces ahí vas a tener que pagar, o sea, el withholding que aplica, etc. ¿Okay? O esperarte. No, bueno, sí, cuando lo vendes te hacen el withholding. Porque tiene que haber un evento de realización de la ganancia. Cuando se realiza la ganancia es cuando vendes y ahí es cuando te tocaría pagar el impuesto o te hace la retención, dependiendo. ¿Okay? Bueno, vamos ahora con los bienes inmuebles y entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando de la excepción que existe del ECI? Entonces, ya sabes que si vendes un apartamento en los Estados Unidos, no cae sobre esa edad, cae sobre Effective y Connected In. Entonces, ahí tú tienes que determinar, obviamente, ver por cuánto tiempo estuviste en el apartamento, es decir, si fue largo plazo o corto plazo, ¿verdad? Y ahí, obviamente, tienes que hacer una declaración de impuestos y pagar tu impuesto basado en eso. Obviamente, buscas en cuánto lo vendiste, o sea, el costo menos o sea, la ganancia, digo, lo que recibiste, el ingreso bruto menos el costo, y ya ahí sacas, obviamente, cuánto te ofrece. Y dependiendo de cuánto tiempo tuviste en el apartamento, si fue a corto plazo, tasa ordinaria hasta 37%, si fue a corto plazo, 20%. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde es que vienen las complicaciones con el no extranjero teniendo apartamentos en los Estados Unidos? Los Estados Unidos, obviamente, todo este sistema de retención es para asegurarte que pagues, porque los Estados Unidos no tiene jurisdicción para perseguirte, obligarte a pagar. Entonces, Florida lo que hace que esta regla es un sistema de retención que se le aplica a ventas, en este caso, de apartamentos o de activos, muebles que están dentro de los Estados Unidos, donde al momento que se hace el cierre de la venta, ellos te van a hacer una retención del 15%
del ingreso. Exacto, sí, el agente que tengas asignado para hacer. Y eso lo tienen en escrow y tienen que mandarlo eso, con ese dinero a la IRS, adelantado. No te vas a ir sin pagar. Exactamente es eso. Y ya después lo que tú tienes que hacer es, en su momento, hacer una declaración de impuestos, declarando cuánto fue la ganancia y si la retención fue mayor de lo que fue el tax, pides un refund, que te regresen el dinero, o si fue menor, obviamente tendrás que pagar el diferencial. Pero es algo que mucha gente no cuenta porque eso se crea que es un cash flow issue, un problema de flujo de caja, donde tú estás esperando recibir cierta cantidad de dinero y, ay, ahora no porque le tengo que dar este 15%. Hay obviamente algunas excepciones que tú puedes hacer o algunos casos donde tú dices, ah, bueno, realmente la vendí una pérdida y se puede pedir una certificación y esa certificación le manda la IRS, pero eso toma tiempo, el IRS ahorita nos está moviendo muy rápido. Entonces, a veces, dependiendo de qué parte del año vendiste el apartamento, capaz yo te puedo decir, si fue al principio de año, vamos a tratar de hacer la certificación diciéndole a la IRS que tienes pérdida para que no te retengan. Pero si lo vendiste en diciembre, sabes que ya la declaración la podemos hacer en abril o antes, te lo van a reversar más rápido, vas a salir de ese tema más rápido. Entonces, tienes que ver, obviamente, hablar con tu contador o con tu abogado tributario para ver qué más te conviene, obviamente entendiendo de cómo se está manejando la IRS ahorita, si se está tardando o no en ese tipo de operación con la que estás tratando. Entonces, súper importante tener eso. Entonces, ya saben, tiene que estarse preocupando si hay un apartamento, que cuando lo vendas, si hay algún tipo de withholding en ese sentido, o de retención. ¿Okay? Hay unas maneras de planificar para evitar esa retención, obviamente, si compras con una cosa, ya sea con una corporación americana, y entonces él tiene el dueño de una corporación extranjera, que veíamos antes. que es el de ella, que ella está diciendo que se usa muchísimo, entonces lo puedes, entonces, antes, ¿cuál es el tip, el factor, o sea, principal aquí? Habla con un abogado o con un contador antes de comprar la propiedad. Sí. Planificación. Planificación. No te dejes, ya hay muchos real estate, obviamente profesionales de real estate, que quieren cerrar la venta rápido. Entonces, no te dejes llevar por eso tampoco, o que tú tienes las ganas de que estás emocionado y quieres comprar la propiedad. Entonces, o sea, te puede salir muy caro, sobre todo el tema de sucesión también. Es más que todo, o si te mueres y tienes una institución de 60,000 y pagas 40% sobre el valor de la propiedad. Entonces, bueno, obviamente ya les comenté que FIRTA, que es un sistema de retención, así que estén pendientes de eso. Tiene unas excepciones, por ciento, que si la venta es de menos de $300,000, entonces, pero que claro, ahorita en Estados Unidos, o sea, la mayoría de las ventas son por más de eso. Pero bueno, ténganlo presente para algo que puede evitar el 15%, ¿ok? Yo les quise hacer como estos slides, o sea, obviamente ya sé que esto se lo vas a mandar a la gente, pero ya hablamos obviamente de las tasas impositivas, 22% flat para corporaciones, individuos, dependiendo si es tasa ordinaria, hasta el 37%, o long term, 20% de las ventas de capital, si es, o sea, a corto plazo, ordinaria. Entonces, para que sepa, y también no residente, está FEDA, está ICI, y entonces ya saben que estas son las cosas que se tienen que preocupar. Se los dejé en un slide para que sea como que de fácil acceso, ¿ok? También está a nivel estatal, obviamente Kenneth habló de esto, Leslie habló de esto y no lo podemos, o sea, enfóquense en esto porque en los Estados Unidos es un gran país, tiene 50 estados. Entonces cada estado tiene una parte también, tiene su propio gobierno cada estado. Entonces, ¿cómo se pone a nivel? Por medio de impuestos, etc. Entonces, ellos también van a imponer una tasa en transacciones o en activos ubicados en el estado. Entonces, siempre, cada vez que vayan a planificar, no solamente piensen en federal, piensen en el estado. Y obviamente está la Florida, mucha gente se mueve a la Florida, porque, bueno, las tasas, cuando las comparas a las otras, son más bajas. La corporativa es 5.5, no hay tax individual en la Florida, que ves en otros estados sí hay. Entonces, sería como una buena referencia. Sí, el IVA, que sería lo que nosotros llamamos el sales tax. Sí, cada estado tiene uno diferente. Entonces, ¿cuál es el sales tax en California ahorita? Nosotros tenemos 6.7%. Incluso en ciertas áreas del mismo estado le imponen como 1.5 más o no. Entonces dice a Miami, es 7, sé que en otras partes de la Florida 6.5, se puede variar por condado. Y por ejemplo, lo del CELTAX, que iba online, lo que hablamos hace rato, cada estado tiene sus elementos de terminación. O sea, para Ponte, California, si tú vendes más de 100 productos ya online desde el Ponte del otro estado de Delaware, y ellos te consideran que tienes que pagar CELTAX.
la compañía que esté vendiendo tiene que retener, ¿verdad? Para otros estados menos porcentaje. Entonces, cada estado tiene sus elementos exactos de cuáles son los elementos para probar. No, lo importante es que, o sea, yo creo que el propósito de esta presentación, no se lo van a saber todo, pero que les quede un poquito de información. Esto me parece como que yo escuché que era un problema y que obviamente se asesoren bien. Entonces, bueno, yo sé que ella habló del tipo de entidades, pero bueno, ¿cuáles son los tipos de entidades en los Estados Unidos? Está muy parecido a otros países, por cierto. Está la corporación, está el partnership, está el LLC, que es una de las que se utiliza muchísimo en los Estados Unidos porque es muy versátil, se puede tratar como corporación o como partnership o como sole proprietorship, que es como si no existiera, para nivel de impuestos, para nivel legal es otra cosa. Entonces, a veces mucha gente que no sabe que quiere abrir o no todavía no sabe, abren el LLC, pasa mucho. Y entonces, en este cuadro, obviamente, lo que yo quise resumir es, obviamente, qué tipo de entidades pueden operar como individuo, y obviamente el individuo tiene que saber si es residente o no residente. La corporación, ¿qué es lo que da? O sea, es un impuesto, separate legal entity, la corporación paga su propio impuesto, no diferente que en otros países, ¿verdad? Toma sus deducciones, todo. Obviamente tienes que entender cuando pagas dividendo qué pasa, cómo eso se aplica ya sea al no residente o al residente de los Estados Unidos. Entonces, eso no se lo olvide, por favor. También está la parte de qué tipo, la corporación C se puede tratar dependiendo una corporación S, eso es más aplicable para americanos, porque solamente la gente americana puede participar en una corporación S, que hace que la corporación sea transparente, más parecida al trato de un partnership. Entonces, después se lo llamamos flow-through, que entonces el que paga el impuesto ya no es la corporación, sino el individuo. ¿Ok? Entonces, y eso se utiliza mucho para servicios profesionales, ese tipo de cosas, más que todo. La corporación, si tiene una corporación C, se llena un formulario 1120, ¿ok? Hay que pagar impuestos. Normalmente los Estados Unidos requiere que pagues impuestos a nivel quarterly, que es trimestral. Entonces hay que estar pendiente de las fechas. Yo le puse las fechas ahí para que se guíen, pero si no pagas los impuestos a nivel trimestral, se puede aplicar una tasa de interés que es como que por underpayment o por bajo pago o por no pago durante esas partes trimestrales. Los taxes vencen abril 15 para las corporaciones y la declaración también, pero la diferencia es que tú puedes extender la declaración, no el pago. ¿Okay? Se extiende la declaración más no el pago. Tienes que pagar cuando tienes que pagar. Pues, si no pagas el momento de ese abril 15, te empiezan a cobrar intereses también y penalidades. Entonces puede salir un poco caro. Entonces, lo que quiero es que mucha gente se confunde. Tú puedes extender la declaración más no el pago. ¿Okay? Y eso aplica para corporaciones, individuos. Adicionales exenciones que hay para octubre. Entonces solamente es para declarar en octubre, pero yo debió de haber pagado todo lo que... Sí, lo más posible, un estimado. O sea, si tú tratas lo más posible y te queda como, a veces te queda un poco por claro, algo pendiente o no, pero bueno, mitigas en interés. Entonces, eso es súper importante porque mucha gente cree que con eso también es tiempo. Entonces, está eso. Con el partnership, bueno, paga el individuo, la corporación que sea, entonces ya sabes, los partnerships son, no pagan impuestos ellos mismos, pero tienen que hacer una declaración informativa para los Estados Unidos, ya sea para el Estado y también a nivel federal. El formulario es la 1065. ¿Okay? Es súper importante. Y esas citas siempre se vencen un mes antes de las que pagan el impuesto. Es decir, marzo 15. ¿Por qué? Porque es para darle tiempo al otro para... Entonces, marzo 15 se vence todo lo que... La corporación C, marzo 15. O sea, todo lo que siempre sea como que va a darle información a otro para que pague su impuesto, digamos, que es plus transparente, entonces siempre se vence un mes antes para que lo tenga. Entonces, marzo 15, abril 15, pago. Entonces, en esa partnership, la formulario 1065. La LLC, versátil, se puede tratar como partnership. Si la tratas como partnership, es la 1065. Si la tratas como corporación, la formulario 1120. Entonces, ahí ya sabes. Y eso, por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe que son. Sí. Nosotros lo vieron los clientes todo el tiempo en el tipo de corporación de Estados Unidos. Lo que quieres poner sí es transparente. Sí, claro, eso sí, como yo lo escuché por primera vez en Puerto Rico, porque tienen el mismo sistema de Estados Unidos, Sí. Pero es una corporación o es un límite. Sí. No, es que se pueden usar Sí, quieras. dependiendo de tu elección. Claro. Lo importante de la elección, que es obviamente, si no podemos hablar de esto, pero es importante que si la quieres tratar diferente, porque la LLC se trata de manera natural como un partnership dependiendo de la opción, o sea, transparente.
Si la quieres tratar como una corporación, hay que hacer una elección. Y eso tiene 75 días para hacerlo, desde la fecha que lo quieras aplicar. Hay, obviamente, la IRS, a veces si tú, o sea, obviamente cumples con ciertos requisitos, lo puedes hacer si te tardaste, lo puedes hacer más tarde, pero lo que es importante es que no es automático. No es que lo vas a hacer cuando lleves tu planilla y ahora hago los 11-20 y no hice la petición. Tienes que hacer una petición para tratarlo de esa manera y hay que hacerlo lo más rápido posible. Esto es lo que tienes que hacer. Y entiendo que ya no hay ¿Ah? ya no hay un... No lo puedes hacer, no puedes reversarlo por 5 años exactos. Entonces te quedas ahí pegadito por un tiempo. Entonces hay que pensar bien la elección. La elección. Pero la primera vez primero y después quieres cambiar. Pues, Exacto. Entonces, y bueno, están obviamente los individuos que también vencen en abril 15, ¿verdad? Y los no residentes, depende, o sea, obviamente, si eres individuo que vive dentro de los Estados Unidos, vence abril. Si eres individuo que vive en extranjero, la IRS te da 2 meses adicionales. Puede ser hasta junio 15. Eso no es auto, tienes que ver si aplicas al final del año, viviste fuera, entonces siempre revisa. Yo a mis clientes le digo, piensas que es abril 15 y después habla con tu contador y él te va a confirmar si es junio 15, ¿ok? Siempre lo asesoren, obviamente, pero es para que lo tengan a nivel información. Pero siempre hay que asesorar. Y si eres no residente, abril 15, ¿verdad? O si, o sea, por ejemplo, no residente que recibe de repente un salario en los Estados Unidos, entonces abril 15. Sino también está la otra fecha de junio 15. Entonces, lo importante es obviamente que sepan que las fechas, los pagos no se tienen, o sea, lo mismo que les dije de la corporación y para los individuos. Y si no pagas a tiempo, tienes un payment tax o tienes el tax que viene después por no haber pagado para la fecha. ¿Okay? Entonces, creo que aquí, bueno, esto se los comenté todo ya para que sepan, obviamente, las penalidades. Este es un cuadro que dice cuáles son las penalidades y, o sea, para que se vean. Y bueno, ahí están obviamente ya las penalidades mágicas. Está la penalidad por pago insuficiente, la penalidad, penalidad por presentación tardía también. Si tú no presentas tu planilla de impuestos, te pueden imponer un 5%. Eso sí, si hay un tax que debes. Entonces, sobre el tax que se queda debiendo, ¿verdad? No el tax total, el que se queda debiendo, ¿ok? Entonces, 5% y el máximo llega hasta el 25%, ¿ok? Y también tienes la penalidad por pago tardío, que es un 0.5% del impuesto no pagado, y también puede llegar hasta el 25%. Entonces, para que sepan que es costoso, ¿ok? Si no lo hacen bien. Y bueno, eso era el No, que muy bien. Muchísimas gracias. No, maravilloso. Maravilloso, muchísimas gracias. Pues estas expositoras nos autorizaron a subir a YouTube, así que esto lo vamos a compartir, como decía, para que pues, accedan a esta información. Muchísimas gracias. Recordarles que están abiertas las postulaciones para share de los 12 comités, incluido el Comité de Legislación e Impuestos, entonces los invitamos a todos los miembros a que se postulen, manden sus currículums y pues hagan parte de esta cámara de manera más activa. Así que muchas gracias por venir, gracias a Kenneth por venir y por explicarnos también Select USA, a todos los miembros que estuvieron conectados, a que siempre nos apoya con todos los eventos, a nuestros patrocinadores y nos vemos en otra oportunidad. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias.